En México, cada día se reciben en promedio 61 denuncias por violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Sean todas las personas bienvenidas a este podcast Yo Te Cuido, en el que hablaremos acerca del abuso sexual infantil desde diferentes enfoques, especialmente el de la prevención. Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast Yo Te Cuido. Yo soy Catalina Razo. Soy la directora general y la fundadora de PIA, Protección a la Infancia y la Adolescencia. Desde 2019 hemos estado trabajando con esta asociación, más o menos al mismo tiempo en que Karen y yo empezamos a formarnos con diferentes cursos y certificaciones en el tema de abuso sexual infantil, de atención a víctimas, de prevención de abuso, con la intención de que podamos seguir adelante en este proyecto que es PIA. La asociación tiene actualmente voluntarias aquí en Monterrey, en Tamaulipas y en Costa Rica. Y pues Karen, cuéntanos un poquito también acerca de lo que haces actualmente. Gracias. Pues ya me introdujiste como quiera un poquito, pero yo soy la coordinadora educativa de PIA, soy la que coordina la partecita como de la información, lo teórico, e igual íbamos preparándonos, como dijo Cata, ya 4 años. Soy también psicóloga en una escuela y soy maestra en psicoterapia clínica. Entonces, pues sí, a eso me dedico básicamente. Muy bien. Bueno, lo primero que queremos hablar en este podcast es de la importancia de este tema. Como pues tú ya sabes, hemos tenido muchas situaciones donde la gente está muy reacia a conocer el tema. O sea, dices abuso sexual infantil y la gente se escandaliza, se va, nos dice no quiero que le hablen de eso a mis hijos, porque hay una idea errónea de lo que es el abuso sexual infantil. Y la importancia radica en que si nosotros no le decimos a los niños y niñas, si no le decimos a los papás, a las mamás, a los maestros, maestras, a la gente en el mundo, qué es el abuso, cómo prevenirlo, en qué consiste, va a seguir ocurriendo. Y las estadísticas que pusimos al inicio del capítulo van a seguir creciendo en lugar de ir para abajo, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que es justo lo que pasa, ¿no? En general, cuando hablamos, por ejemplo, de las denuncias que no se hacen, que son muchísimas, pues yo creo que si habláramos de toda esa cantidad, estaremos diciendo una cifra grandísima, precisamente porque no se pone sobre la mesa o decidimos callarlo o decidimos como que no, pero es que cuando hablas de eso, papá se enoja o mamá se enoja, entonces, aparte de el miedo que puede o la vergüenza que puede producir un abuso, en general hablarlo, pues ya suele ser complicado en las casas, ¿no? Yo creo que esa es la importancia de empezar a tocar el tema, a empezar a visibilizarlo, a socializarlo y a decir, ok, o sea, existe, no porque no lo digas, va a desaparecer mágicamente, ¿no? Que es lo que muchas veces las personas piensan, ¿no? Sí. Que mágicamente ya dejó de existir porque ya no lo mencionamos en casa. No y se le va a habla. olvidar a la criatura, ¿no? Sobre todo esa parte. Y creo que también hay una creencia errónea a nivel social de que el abuso solamente es la violación. Entonces dice la gente, bueno, es que no hubo abuso porque no hubo violación. Cuando realmente el abuso está desde que tú hablas, por ejemplo, piropos con tintes sexuales a los niños y niñas, que no tienen por qué existir. Desde que está el voyerismo, ¿no? Que los espía el adulto o la adulta cuando se están cambiando, cuando se están bañando, con intenciones de tener un placer sexual. O sea, todos esos actos que nosotros socialmente creemos que no son abuso y que de hecho nos ha tocado cuando impartimos los talleres, que la gente dice, es que yo no sabía que eso era abuso, ¿no? Porque piensan de que si no hay violación no es abuso. Pero tenemos abuso con contacto, abuso sin contacto. Y creo que también estaría bien partir desde esta parte de, ok, ¿qué es el abuso, no? Cualquier acción en la que nosotros podamos ver que hay una desigualdad en autoridad, en edad, en posición incluso, donde hay alguien que tiene poder sobre otra persona y está utilizando ese poder para violentar. Para violentar. Exacto. Sí, 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 totalmente. Y sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos específicamente de infancias, o sea, muchas veces incluso ni siquiera se da a los niños y a las niñas la oportunidad y a los adolescentes de conocer sus derechos o a qué son,
merecedores, ¿no? O sea, simplemente es como, pues es que es el niño y se le puede pegar o se le puede, que ya estamos hablando de un tipo de abuso, no es un abuso sexual meramente, pero pues sí estás violentando a la persona, ¿no? Entonces, todo esto, digo que es todo un mundo que muchas personas, como tú dijiste, lo hemos visto en los talleres, es nuevo para ellos y es como, bueno, no sabía, ¿no? Pero al final lo que decimos, el no saber no te encime de nada, ¿no? Sí. Eso es bien importante al final. Y sobre todo esta parte de, por ejemplo, de cuando nos han comentado, que también tengo súper presente, una vez que íbamos a impartir un taller, y bueno, cuando nosotros damos los talleres, para quien no sepa, cuando damos talleres para niños, generalmente buscamos tener una sesión con los papás o con las mamás o cuidadores o, no sé, maestras, maestros, para explicarles de qué les vamos a hablar, porque luego está esta cuestión de que abuso sexual infantil, ¿por qué le vas a hablar a mi hijo de eso, no a mi hija? Y piensan que les vamos a decir cómo tener relaciones sexuales, que nada que ver, ¿no? Y tengo muy presente una vez en que una mamá nos dijo que es que no quiero que le hables a mi hijo de abuso sexual infantil, ¿no? Y realmente el riesgo radica en que si yo no le digo, o tu papá o tu mamá, si el niño o la niña no sabe que esto es un riesgo, lo pones más en riesgo, ¿no? Porque llega cualquier adulto a decirle cualquier cosa y si es una persona cercana, si es una autoridad, que luego veremos también en otros capítulos el perfil del agresor, pero va a ser mucho más sencillo que el niño o niña pueda ser víctima de un abuso cuando no tiene la información que necesita. Y cosas tan sencillas como ahora en el periodo de Navidad, que nosotros también hemos compartido mucho eso de si el niño no quiere que lo beses o que lo abraces, pues simplemente respétalo, ¿no? O si te dice, ¿sabes qué? Si tú adulto quieres obligarlo y que dale un beso a tu abuelita y no es que, pues no. O sea, si el niño no quiere, pues no. Y desde ahí partes. Pero también, como dices tú, si no hay conocimiento de los derechos y sobre todo si no hay respeto a las infancias y a las adolescencias, está súper difícil que podamos erradicar el abuso sexual infantil. Sí, claro, claro, y está súper arraigado todo esto. O sea, ayer esta parte de los límites, ¿no? Mi prima está en sexto de primaria y recuerdo que llegó y fue de que, hola a todos y fue como, no, pero saluda y yo, ya saludó, Sí. o sea, pero es esta parte de desde chiquitos, incluso cuando más grandes, también me ha tocado que les dicen es que saluda, oye, pues ya te saludé, o sea, este es mi límite y mi límite es no quiero ahorita contacto, ¿no? O sea, tal vez en otro momento te quiera un abrazo, te quiera saludar de beso, pero ahorita, y me sorprende mucho que a la gente le escandalice mucho esto, es como, no, pero es que, ¿por qué? Es educación, todo eso. Oye, pues sí, pero luego también nos escandalizamos con las cifras que vemos de abuso sexual, pues es que también, o sea, hay que tener congruencia en las cosas que estamos diciendo, que muchas veces no sucede, lamentablemente, sí, ¿no? Claro. Y de hecho, esto que decías ahorita, por ejemplo, que luego te dicen esa educación, pues realmente lo que estás haciendo es que si yo al niño o la niña lo obligo a saludar de beso, por ejemplo, a dar abrazos, y el niño o la niña dice que no, y aún así yo lo obligo, va a aprender que tiene más poder sobre su cuerpo otra persona que él o ella misma. Entonces llega un agresor y le dice, quítate la ropa, o lo quiere tocar o la quiere tocar, pues el niño o la niña ya ni siquiera intenta el no, porque ya sabe que el adulto es el que tiene la razón, ¿no? Y que aunque ella o él diga no quiero, pues igual va a ocurrir. Claro. Porque pues el adulto es el que toma esas decisiones, porque ya tiene un antecedente de, oye, pues es que aunque tú dijiste no antes, igual el adulto te obligó, entonces claro. No importa si tú no quieres, igual el adulto te puede obligar. Y es lo que también nosotros trabajamos con los talleres, cuando decimos a la gente, oye, es que también hay que respetar los límites, ¿no? Porque el niño o la niña necesita saber y sentir y experimentar que su cuerpo es suyo. Y yo, bueno, me gustaría, si te parece bien, que también platicáramos un poquito acerca de los ejemplos de abuso. O sea, por ejemplo, cuál es el abuso con contacto, cuál es el abuso sin contacto, para que sepamos específicamente en qué consiste cada uno y que luego ya podamos ampliar esos horizontes de, ok, abuso sexual infantil no es solamente violación,
Pero entonces, ¿qué es el abuso sexual infantil? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí, como dices, estaría bien conocer, porque de primera instancia, en los talleres, como dijiste al principio, muchas veces como, había abuso sin contacto, pensé que era solo violación. Entonces, pues un abuso sin contacto, por ejemplo, sería la parte de ver al niño cambiarse o enseñarle pornografía, que si bien, como dice, sin contacto, no lo estás tocando, sí estás violentándolo porque es contenido que el niño no debería o la niña no deberían estar viendo. Entonces, es un tipo de violencia y al final recordemos que el punto del agresor es sentir cierta excitación. Entonces, eso es, o sea, con ese propósito es porque lo hacen, ¿no? Entonces, ese sería uno de los ejemplos, ¿no? Como enseñarle pornografía o desnudarse enfrente del niño, niña o adolescente, o, como decíamos, tú verlo, es una de los ejemplos, o masturbarse delante de él también, sería otro. ¿Tienes algún otro ejemplo? Sí, bueno, quería retomar un poquito lo que decías del motivo que debe haber atrás. O sea, porque luego también nos ha tocado que los papás dicen, es que le cambio el pañal a mi hijo y lo veo sin ropa Sí. porque pues es un bebé. Y entonces es abuso. No. O sea, realmente en donde radica el abuso pues es básicamente en la motivación, ¿no? O sea, que la persona que lo está ejerciendo quiera experimentar ese placer sexual, ¿no? Y que tengamos muy en claro que, por ejemplo, el hecho de que un niño o una niña te vea sin ropa porque a ti agresor o al adulto experimente placer sexual también es un abuso. O sea, también obviamente luego ya pasamos a la parte del contacto, que ahorita vamos a hablar de eso, pero no es nada más como, ay, es que pues X, o sea, me vio y se le olvida y listo, o que el niño o niña me dice que, oye, es que me pasó esto, ¿no? O fulanito me hizo hacer esto y que sea como, bueno, X, no pasa nada porque como no hubo contacto, pues no es abuso y no es así. O sea, sí hay que tomarlo con la misma seriedad con la que podría ocurrir un abuso con contacto, porque si el niño ya te lo está contando es por algo, ¿no? Claro. Entonces, también esta cuestión de no dejarlo pasar como de, sí, bueno, se le va a olvidar, que pasa mucho, o el silencio famoso de que, bueno, si no hablamos de eso, se le va a pasar, o es un niño o niña, cuando crezca ya no se va a acordar, Claro. pues realmente no es así. O sea, son situaciones que marcan y claro, todo depende de la personalidad de la víctima y de la situación y de la incidencia y la gravedad y todo, sí, obviamente, pero no significa que va a tener nulo impacto sobre el menor o la menor una situación de ese tipo, ¿no? Claro. Y luego Claro. ya en muchas ocasiones del abuso sin contacto pasa luego al abuso con contacto, que es cuando ya hay un contacto entre el agresor y la víctima. Y ahí pues abarca de todo, besos forzados, tocamientos, simulación de una relación sexual o de un abuso sexual o un abuso con penetración, que ya sería la violación, que ya es como la última parte y que luego la gente tiene como esta mala concepción de que solo abuso es violación. Realmente la violación es un tipo de abuso, pero el abuso no es únicamente una violación, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y como dices, la mayoría de las personas tiene esta creencia de la violación ¿no? O sea, es lo único. Y no, y cuando yo creo que en el próximo capítulo vamos a conocer un poquito del perfil del agresor ya, vamos a hablar de cuál es todo el ciclo que llevan ellos, que llevas de una manipulación, desde el secreto, desde el regalo. O sea, hay muchas cosas atrás que por algo lo hacen, ¿no? O sea, no solo es un ataque, la mayoría de las veces no es un ataque de una vez, ¿no? O sea, viene de una relación atrás. Entonces, sí, como dices, es muy importante empezar a hablar de todo lo que hay antes de, porque incluso podríamos llegar a prevenir algo como una violación o como un contacto forzado, cuando a lo mejor es que vi a tal persona desnudo y estaba haciendo tal. Desde ahí, o sea, hay que empezar a hacer algo, ¿no? Que es lo que decíamos, ¿no? Ese silencio al final no nos va a servir si todo crece, sí, ¿no? Y claro, en el ideal sería prevenir sin que haya ocurrido nada antes, ¿no? Claro, en el mundo ideal. Y hay algo que yo siempre lo menciono también en los talleres,
que es como, bueno, yo no puedo, como adulto o adulta, parte de la sociedad, yo no puedo controlar al agresor. O sea, yo no puedo hacer que el agresor no exista. Y hablo en masculino porque, pues, ya sabes, ¿no? Las estadísticas nos dicen que más del 99% son hombres. Yo no puedo controlar al agresor. Lo que sí puedo hacer es darle herramientas al menor o a la menor para que se enfrente a ese mundo donde hay agresores. Es una realidad. O sea, no los vamos a eliminar de la faz de la tierra, no vamos a cambiar su forma de actuar, ya luego vamos a ver un poco más del perfil, pero lo que sí podemos hacer es que los niños y niñas puedan enfrentar esas situaciones de manera asertiva, porque luego pensamos como, bueno, es que como yo no conozco ningún caso, no me va a pasar, o no le va a pasar a mi hijo, o no le va a pasar a mi sobrina, o no le va a pasar a mi primito, o sea, o a los niños que están a mi cargo, y realmente no es así. O sea, son tantos los casos que muy probablemente muchas personas adultas los experimentaron cuando eran niños o niñas, pero como no se habla del tema, pues no lo sabes, pero no significa que no haya ocurrido, ¿no? Y creo que eso nos da como pie a reflexionar de, ok, a ver, es una realidad que sí existe. O sea, sí hay agresiones, lo que mencionábamos al principio, 61 denuncias diarias de las que llegan a denuncia, que se calcula que llegan a denuncia como el 10%, y luego de ese 10%, un 1% que llega a una pena, ¿no? Para el agresor. Entonces realmente es una nada, enfrentándonos a la realidad. Y creo que una de las cosas como más complicadas a nivel social, al menos en México, es que tenemos súper normalizada la violencia para los niños. O sea, niños y niñas como son niños, es como, no importa. O sea, le puedo pegar, lo puedo maltratar, lo puedo tratar como yo quiera, que al cabo son niños o al cabo son niñas. Y eso nos da pie, obviamente, a tolerar cosas que no deberíamos tolerar y a que vivan cosas que no deberían vivir también. Claro. Claro, claro. Sí, y este famoso se le va a olvidar que siempre es la excusa de todo el mundo. No se le va a olvidar. Spoiler, no se le va a olvidar. Realmente hay muchas cosas que sí llegan a marcar, y cuando hablamos de violencia específicamente, créanme que, o sea, es de lo que más. Entonces, sí, como dices, o sea, el hecho de no conocer que los niños y niñas tienen derechos, el hecho de, no quererse informar también, porque también hasta cierto punto es esta parte de, pues X, o sea, no pasa nada, o si no tengo hijos, o si no son míos, soy maestra, pero pues no son míos, ¿no? O sea, no, realmente, los niños, niñas y adolescentes son responsabilidad de todos, ¿no? O sea, si yo me entero de que están violentando alguna infancia, es mi deber hacer algo, ¿no? Y esa es otra de las creencias bien arraigadas que tenemos, ¿no? Es que como es mi hijo, no te metas, yo le puedo pegar, yo le puedo hacer, no, o sea, claro que no. O sea, es responsabilidad de todos. Sí, obviamente es tu hijo, es tu hija, pero pues también, ¿no? Tiene derechos, como dices, esta parte tan importante. Sí, hay una diferencia bien grande entre, ok, o sea, tu papá, tu mamá, eres responsable de su educación, pero los hijos no son una propiedad, ¿no? Las hijas no son una propiedad. Claro. Entonces, no es que yo te esté diciendo que tu forma de educar está mal, simplemente que te estoy diciendo que lo que estás haciendo es un delito, ¿no? O sea, por ejemplo, yo como parte de una sociedad no tengo hijos actualmente, pero yo tampoco debo permitir, si tengo conocimiento de algún maltrato a un menor, tampoco debo permitir que ocurra. O sea, si yo sé que mi vecino o que mi vecina le pega a sus hijos y es como, bueno, pues como no son mis hijos no me meto, pues realmente hay una responsabilidad no solo moral, sino frente a la ley de decir, ¿sabes qué? No debes permitir que un niño o niña esté siendo violentado, porque saberlo y no hacer nada también te hace de cierta forma cómplice. Claro. Y es algo que también está súper arraigado a nivel social, lo que decías tú ahorita, o sea, de bueno, como no son míos, pues no me meto. O desde el otro lado, de como no son tuyos, no te metas. Es como, a ver, te digo, no estoy diciendo que tu forma de educar tal y tal, o sea, no me estoy metiendo con eso, sino más bien solo te estoy diciendo es que no debes maltratar a tus hijos. O sea, es un delito y te puedo denunciar. Claro. Y creo que también es algo que
que hay que recalcar y que es algo que nos han mencionado en los cursos que nosotros hemos tomado, que todos los delitos que se cometen contra un menor de edad o una menor de edad se persiguen por oficio. O sea, yo, Catalina, aunque no tenga ninguna relación directa con la persona que está siendo violentada, si es menor de edad, yo puedo ir perfectamente a poner la denuncia y se tiene que investigar. A lo mejor al final no fue tan grave como yo pensaba, pero se tiene que investigar. O sea, se tiene que saber qué es lo que está pasando. Porque esta normalización de la violencia nos está llevando luego a permitir cosas que no deberíamos permitir, que luego desembocan en un abuso sexual infantil. Tengo súper presente en uno de los libros que leí de Lidia Cacho, mi ídola, que mencionaba una experiencia de una persona, ¿no? Una niña que se mudó con su abuela y en esa casa vivía su tío y a la niña la violó su tío. Entonces la niña le cuenta a su abuela y su abuela le dice, pues es lo que toca por ser mujer, ¿no? Ya huele esa mujer, era en una zona rural, ¿no? Ya huele esa mujer y entonces es lo que te iba a pasar por ser mujer. Y está tan normalizado esto de pues es que te va a tocar, es que te va a pasar. Y normalizamos tanto no solo la violencia hacia niños y niñas, sino la violencia sexual en general, que dices, pues es que es parte de, ¿no? Cuando no debería ser parte de. O sea, ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente debería vivir un abuso sexual infantil, jamás, en el mundo ideal. Claro, claro. Lo que confundimos, o sea, el hecho de que sea común no significa que sea normal, ¿no? O sea, porque puede haberle pasado a mucha gente y como dices, a lo mejor estás en un cuarto lleno de personas adultas y a lo mejor muchos han vivido violencia sexual en algún momento de su vida y el hecho de que sea tan común no es normal, o sea, lo hemos normalizado, pero no está bien, o sea, y queda huella al final, ya luego nos daremos la tarea de hablar de esto, de la crianza, pero esta violencia, este tipo de abusos queda, o sea, a nivel neurociencia queda en el cerebro. Entonces, pues sí, obviamente hay factores de riesgo que son muy importantes y que están, ¿no? Desde la parte de las creencias, lo que culturalmente está bien, por ejemplo, esto de ya huele esa mujer, todo esto. Sin embargo, dentro de todo eso, pues hay cosas que podemos ir cambiando de raíz, ¿no? Hay cosas que podemos ir trabajando, ¿no? Trabajando en la tierra, como dicen por ahí, poco a poco, porque si no empezamos ahorita, ¿cuándo? ¿No? Y si no empezamos con las personas más vulnerables, que al final son niños, niñas y adolescentes, ¿en dónde vamos a empezar? ¿No? Que yo creo que es ahí donde hay que visibilizar un poco más, ¿no? Tratamos siempre de hablar sobre ciertos temas y hablar sobre nosotros, sobre no sé, yo que soy feminista, pues me gusta hablar como el derecho de las mujeres, todo esto, pero pues también esta parte tan importante que ellos a veces no llegan a tener esta voz y a veces porque no se las damos tampoco. Claro. ¿No? Porque muchas veces decimos, no, es que no tienen voz. Sí tienen voz, claro que la tienen, pero a veces no se las damos por esto de la importancia de, ay, es un niño, es una niña, ay, no, pues X, ¿no? O sea, no, también es importante, también lo que dicen, lo que piensan, lo que hacen, ¿no? Y desde ahí darles esta toma de decisión, ¿no? Ahorita que hablamos de factores de riesgo, factores protectores, algo que protege a nuestros niños, niñas y adolescentes, es la parte que hablábamos de los límites, la parte de la toma de decisiones, que puedan tomar decisiones en la familia, en su casa, en su cuerpo, ¿no? En sus emociones. Esa es de las cosas más importantes que lo hemos visto en los talleres, ¿no? Muchas veces como, no, pero yo le digo que no llore y que no haga. Son sus emociones. O sea, él y ella son dueñas de sus emociones. Tienen que aprender a vivirlas y a sentirlas. Es válido, ¿no? Claro. Entonces, pero no damos a veces esa oportunidad. Es que son niños, son muy ruidosos y darles la oportunidad, o sea. Sí, y yo creo que también, digo, pues es muy probable que sea una réplica de lo que nosotros vivimos, ¿no? Y tampoco es como que estamos diciendo, ay, es que toda la formación a nivel social desde hace 200 años está mal o hace 1000 años. O sea, sabemos que eres de oportunidad. Aquí la diferencia es, ok, no voy a justificar el maltrato
por decir, es que a mí me criaron así y no me pasó nada, ¿no? Lo que hemos escuchado también muchas veces, que duele. Pero solamente estamos diciendo, bueno, ¿sabes qué? Ok, o sea, entiendo, porque a nosotros también nos pasó. A lo mejor en algún momento también a nosotros nos dijeron, pues no, porque eres niña. O sea, no porque eres niño. O creemos que los niños o niñas son importantes en cuestión de van a ser un adulto, ¿no? Como si ser niño, niña o adolescente fuera solamente el proceso y la meta fuera ser un adulto o una adulta, cuando no es así. Claro. O sea, son importantes por sí mismos, son importantes cuando nacen, son importantes cuando tienen 5 años, son importantes cuando tienen 10, cuando tienen 15, 17 y ya cuando son mayores de edad y pueden votar y pueden producir, no nada más cuando están votando y produciendo, ¿no? Claro. Y creo que una cuestión importante es que nosotros sepamos que aunque siempre ha sido así, puede cambiar. O sea, podemos decir, ¿sabes qué? Ok, antes era así, pero yo puedo hacer un cambio como adulto, como adulta a cargo de niños. En mi caso, pues yo también soy maestra a nivel secundaria y yo también puedo hacer un cambio, ¿no? Darles a mis alumnos y alumnas espacios seguros, escucharles, que sepan y sientan que son importantes y eso les va a ayudar también a ir hablando un poco más. Yo nunca voy a saber si a lo mejor alguno de mis alumnos o alumnas vivió un abuso y nunca lo dijo. Pero si yo les abro los espacios, si yo les doy la confianza, si yo les hago ver que son importantes o si yo les hablo desde mi experiencia también, puedo ayudar a que ellos y ellas se sientan libres de decir lo que piensan, ¿no? Claro. Que es algo que, como dices tú, o sea, no pasa tan seguido. Y retomando lo que decíamos hace ratito, o sea, pensamos de que, bueno, es que no le va a pasar. O sea, como no conozco a nadie, no va a pasar, es algo que no pasa, o pensamos que pasa solamente en ciertos estratos sociales, y como yo estoy en cierto estrato social, a mí no va a pasar. Realmente el abuso sexual infantil ocurre en todos los niveles. Obviamente sí, hay algunas situaciones que hacen a los menores o las menores más vulnerables. O sea, ya hemos hablado, ¿no? Vivir en una familia donde hay situaciones de pobreza, donde hay situaciones de violencia normalizada, donde hay consumo de sustancias. Sí, eso puede hacerles más vulnerables, pero no es determinante. Y no tenerlo tampoco te exime de que lo vivas, ¿no? Puedes pensar de que no, es que tal persona jamás lo haría, y ya lo vamos a ver en el siguiente episodio cuando vemos el perfil del agresor, y nos vamos a dar cuenta de que es tan probable que asusta. O sea, realmente es tan probable que ocurra, es tan común que dices, híjole, o sea, realmente le puede pasar a cualquiera. Y desde un abuso sin contacto hasta la violación, ¿no? Claro. Claro. Sí, muchas veces decimos, como pasa más en lugares que con bajos recursos, no, pues acá como tenemos dinero y no, claro que no, nada que ver. Como decimos, son factores que según las estadísticas nos han demostrado que puede pasar más, pero hay una cifra negra grandísima. O sea, no sabemos si es algo que también se calla en otros lugares, entonces también es importante hablarlo y prevenirlo, ¿no? En cualquier lugar, en cualquier estrato social, en cualquier situación, ¿no? Al final es la importancia de hablarlo, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, cuando nos dicen, pero bueno, ahora sí, ¿cómo prevenirlo? Pues es eso, o sea, hablar sobre el tema, educar a tus hijos sobre esto, darles la oportunidad, ¿no? O sea, saber que sí, como tú dices, como nos educaron, pues no es buscar a ver qué onda, que todo está mal, pero pues de alguna manera sí ser más críticos con la forma en la que estoy tratando a las infancias al final, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Es algo bueno? ¿Es algo positivo? ¿Le estoy dejando algo? O sea, al momento de yo gritarle, ¿tengo un objetivo en específico? O sea, sí, cuestionarnos un poquito más la crianza, ¿no? Que es algo súper importante al final, ¿no? Como tú dices, nosotros aquí la dejamos de, bueno, para ti como consejo, como sugerencia, o sea, hay que cuestionarnos un poquito más esta forma de crianza y qué herramientas le está dando al niño o adolescente. Ahorita, no para el futuro, no para 20 años, ahorita, ¿qué herramientas le estás dando?
que muchas veces digo, yo como psicóloga también lo escucho mucho, es que no sé cómo hacer que exprese un poquito más mi niño, mi adolescente, mi niña. Claro que siempre hay herramientas, pero lo primero es escucharlo, escucharla, ¿no? Que esa es una de las cosas que escucho mucho también con los adolescentes. Es que cada que le digo me van a regañar. Entonces es como, bueno. También darle esta oportunidad, ¿no? Desde ahí prevenimos, desde escucharlos estamos previniendo, estamos dándoles este espacio seguro, esta persona segura que ellos necesitan, que ellos y ellas necesitan, desde ahí ya estamos previniendo el abuso sexual infantil, ¿no? A veces pensamos que necesitamos hacer cosas grandísimas, desde lo que hacemos todos los días ya podemos empezar, ¿no? Y todos, una como psicóloga, como maestra, como cualquier persona que tenga contacto con niños, niñas o adolescentes, puede estar previniendo el abuso sexual infantil todos los días, prácticamente. Sí, y yo creo que lo que mencionamos ahorita, ¿no? Mucha gente dice, bueno, prefiero no hablar del tema, como si no hablar significara que no va a pasar. Y creo que también hay que verlo a la inversa. Hablarlo no significa que vaya a ocurrir. Más bien, hablarlo es decirle al niño o niña, ¿sabes qué? Esto puede pasar, pero yo te voy a decir cómo reaccionar, porque es una cuestión de, pues, la culpa que genera, el miedo, la angustia, todo el proceso que implica el abuso sexual infantil, que luego dices, y también lo digo por experiencia propia, entiendes por qué la gente tarda 20 años en decirlo. Porque cuando lo vives, cuando tienes 8, que fue por ejemplo, cuando me pasó a mí, yo me tardé 15 años en contarlo, ¿no? Entonces dices, a ver, si fuera una niña de 8 años que lo está viviendo, ¿cómo le vas a pedir a una niña sin herramientas que te hable de un tema que le está pasando, ¿no? Pero en cambio, si tú le das las herramientas, si hay comunicación, si hay confianza, si la niña sabe lo que le está pasando, ya puede decírtelo y puedes prevenir que siga ocurriendo, ¿no? O que ocurra algo más o que llegue a otros niveles. Y creo que también eso es algo súper importante, que hablarlo no va a significar que automáticamente a tu hijo le va a pasar o a tu hija le va a pasar. Hablarlo va a significar que tú le estás diciendo, esto existe y no lo puedo controlar. O sea, yo no lo puedo cambiar. Yo no puedo eliminar a toda la gente que decide cometer algún tipo de abuso hacia niños, niñas, adolescentes. No lo puedo hacer. Pero sí te puedo decir que esto puede ocurrir y te voy a decir cómo actuar en caso de que pase, ¿no? Y entonces, cosas tan sencillas como decías tú, o sea, a mí me ha tocado con una de mis sobrinas, la más grande que tú la conoces, que nosotros también desde que estaba chiquita le pedimos permiso para abrazarla, para darle un beso y así. Le dijimos que nadie puede ver sus partes privadas y ella ahorita tiene 7 años. Ella, yo creo que desde que tenía como 4 más o menos, también dice, no quiero besos, no quiero abrazos cuando no tiene ganas. Y no es porque nos odie, simplemente no quiere, ¿no? O también dice, me voy a cambiar, pero tú no puedes verme porque son mis partes privadas. Y sus papás le han dicho quiénes sí la pueden bañar, por ejemplo, quiénes sí la pueden ayudar a cambiarse, todo eso, porque desde chiquita se le formó de esa manera, ¿no? Claro. Y como dices tú, son cosas en el día a día. O sea, ella sabe, por ejemplo, que si alguien quiere tocar sus partes privadas, sabe cómo reaccionar, sabe con quién acudir, sabe qué decir, sabe qué hacer. Y es algo que, por ejemplo, en mi caso, cuando me tocaba verla antes de que se fuera al parque, ¿no? Siempre le preguntaba, ¿qué va a pasar si alguien te ofrece tal cosa, ¿no? Si te dice que tiene un perrito, ¿no? O sea, si te ofrece un dulce, no, pues le voy a decir que mi tía Cata me da, que no necesito que me den. O cosas así, ¿no? Que luego se van quedando en su mente, que luego ya al final me decía, ya Cata, ya sé qué tengo que decir, ¿no? Pero son cosas tan sencillas que para ella ya es algo tan normal decir, pues es que sí, o sea, puede ser que haya gente que quiera hacerlo, pero yo ya sé qué voy a hacer, ya sé con quién voy a acudir, ya sé qué le voy a decir, ya sé que no lo voy a permitir. Y es algo que nosotros podemos hacer todos los días. O sea, es simplemente decirle al menor o a la menor, mira, esta es una realidad, pero no quiero que te pase. Como cuando le dices, no te subas ahí porque te puedes caer. Exactamente igual. O sea, no quiero que te pase esto, pero si no se lo digo,
y le ocurre, no va a saber qué hacer, ¿no? Y esa es la parte importante, que no podemos tenerles en una burbuja aunque quisiéramos. Me incluyo porque yo quisiera meter a todos mis alumnos y alumnas en una burbuja para que nunca les pase nada malo. Y quisiera meter a mis sobrinas y sobrinos en una burbuja para que nunca les pase nada malo. Y los niños del mundo y las niñas del mundo, pero no se puede. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es actuar todos los días para que sepan qué hacer. Obviamente a su edad, y ya lo veremos más adelante, no todo lo que implica, por ejemplo, la educación sexual integral por etapas y a su edad y todo eso, pero cosas que le vas diciendo de las partes de su cuerpo, de qué hacer, qué no hacer, qué permitir, qué no permitir, y sobre todo tú como adulto o adulta, respetar eso que le estás diciendo, practicarlo en la casa todos los días, Claro. Pues le va a seguir ayudando, ¿no? A tener una prevención más integral para darle las herramientas que necesita para cuando llegue el momento de enfrentarse al mundo, que tengamos la certeza de que va a poder enfrentarse de manera segura. Claro, claro. Sí, y también ponerle límites a los adultos, ¿no? Yo creo que todos hemos vivido esta parte o este choque de, es que cómo me está diciendo que no, si el abuelo quiere un abrazo o la tía quiere una... Ella te dijo que no, o sea, Sí. También poner estos límites a la familia de, ¿sabes qué? Se respeta lo que diga, lo que diga él o lo que diga ella, ¿no? Sí. O sea, eso es bien importante que ahorita pasa mucho porque tenemos, como te digo, este choque cultural, ¿no? O más bien este choque generacional. Sí. Generacional pues antes era a todos beso, a todos abrazo, a todos, pero ahorita pues ya las cosas tienen que ir cambiando, ¿no? Sí o no, tienen que ir cambiando. Sí, y creo que es la parte más dura para muchos, sobre todo cuando son como más adultos. Sí. Los adultos más adultos. El hecho de decir, es que ¿cómo me vas a negar un beso si soy tu abuelo? ¿Cómo vas a negar un abrazo? Bueno, pues es que es su cuerpo. O sea, y es algo que tenemos que entender, que su cuerpo le pertenece. Así como yo digo que no me gusta que me pellizquen, por ejemplo, ¿no? O ese ejemplo que nosotros ponemos también cuando hablamos de la crianza respetuosa y de evitar la violencia, que decimos, bueno, es que si con un adulto, en la teoría, no lo resuelves con golpes, porque con un niño sí lo vas a hacer. Claro. Entonces, si yo grande, si yo adulta, puedo decidir, ¿sabes qué? Es que no me encantan los besos. Yo fui súper feliz cuando pandemia, porque no soy tan fan del contacto físico innecesario. Y, por ejemplo, saludar de beso a todo mundo cuando llega a una reunión, para mí era de que, o sea, ¿por qué? Porque son 20 personas, puedo llegar a decir hola y listo, ¿no? Claro. Y si yo, adulta, lo siento así, perfectamente puedo entender que un niño o una niña también lo sienta. O sea, o que simplemente ese día no tiene ganas, o que está más emocionado o emocionada por ponerse a jugar, o que tiene sueño, o que tiene hambre. O sea, igual que yo. Claro. Es realmente el hecho de decir, ok, o sea, es tan válido lo que está sintiendo el menor o la menor, igual que es válido lo que siento yo, ¿no? Y sí, también eso nos puede ayudar a permitirnos a nosotros decir, ok, si no me gusta, tampoco voy a permitirlo en mí. Claro. Que a lo mejor también nos enseñaron a permitirlo siempre. Sí. O nos obligaron en su momento a nosotras que estamos más grandes a abrazar o a besar aunque no quisiéramos, a lo mejor sí. Pero como yo experimenté lo que es no querer, pues puedo entender más fácil cuando un niño o una niña no quiere, ¿no? Claro, claro, sí, definitivamente. Aprender a respetar estos límites y sobre todo sin irnos al extremo. Yo creo que algo que he escuchado mucho en cuanto a esto de los límites con los niños, niñas y adolescentes es, bueno, entonces hay que permitirles que ellos digan no a nada. No, aquí... No hay que hacer la tarea. Sí, algo que por ejemplo, yo le he dado esta clase a mis, bueno, son pubertos todavía, y pues ellos piensan así, o sea, ellos se van al extremo. Creo que nosotros como adultos ya podemos mediar cosas, ya podemos decir ni negro o blanco, grises, ¿no? O sea, que eso es algo que a veces nos vamos mucho a este pensamiento de como... es que entonces todo tiene que ser así. No, o sea, no, hay grises, o sea, estamos hablando de que él tome decisiones sobre su cuerpo, sobre sus emociones, no sobre la tarea, ¿no? Ajá. O sea, no sobre... No dormir por estar en TikTok. Videojuegos, no hablamos de eso, no irnos a esa parte oscura que así queremos justificar todo. Sí, claro. ¿No?
Sí, y creo que también nosotros, o sea, parte de lo que nosotros también buscamos cuando impartimos estos talleres para adultos es que cuando eres el adulto responsable, tú puedas entender dónde está el límite, ¿no? Porque también luego nos dicen, es que si no pongo, bueno, es que a ver, no es lo mismo que tú le digas al niño, niña, nadie puede tocar tu cuerpo, a que tú le digas, bueno, tú decides sobre su cuerpo, entonces no te bañes en un mes. Pues no, o sea, porque ahí está esta cuestión de que pues tiene que estar limpio o limpia por salud, ¿no? Claro. Entonces, cuando nosotros trabajamos esto de los talleres y en el mundo ideal, por si alguien no sabe de qué se trata, pues trabajamos los talleres para niños y niñas, trabajamos talleres para adolescentes, trabajamos talleres para papás y mamás. En el ideal es que todos se tomen de manera simultánea, porque hablamos de la prevención desde el papel como papá y mamá, y hablamos de la prevención también desde la realidad de los niños y niñas, ¿no? Y desde la realidad del adolescente, y trabajamos temas de redes sociales y ese tipo de cosas, porque realmente la prevención se da de manera integral. O sea, si yo, por ejemplo, nada más le digo al niño o niña cómo prevenir, y le digo, tu cuerpo es tuyo, pero llega a su casa y le dicen, es que las decisiones sobre tu cuerpo las tomo yo, pues no se va a lograr. Claro. ¿No? Entonces es una formación de manera integral. O sea, yo necesito darme cuenta que son, sí, lo que yo le diga al menor o a la menor, pero también las acciones que yo, adulto o adulta, que estoy cerca de ese menor o de esa menor, también van a incidir y también van a importar. Entonces realmente la prevención se necesita desde todos los ámbitos para que eventualmente en cualquier círculo que el niño o la niña se esté desarrollando o esté haciendo su vida o lo que sea, pueda replicar estas cuestiones, ¿no? Si en todos los círculos hay adultos que le respetan, pues en todos los círculos se va a seguir promoviendo este respeto a su cuerpo. Claro. Pero si llega el niño o la niña con esta cuestión y los papás o los abuelitos, las abuelitas, tíos, tías, no respetan los límites del menor o la menor, va a ser más complicado, ¿no? Y sí, es un proceso donde tengo que deconstruir todo lo que aprendí durante 20 años, 30, 50, sí, y sí es difícil, pero pues tampoco es imposible, ¿no? Y como dices tú, no es como que tengas que hacer, o sea, magia, o sea, no tienes que cambiar toda tu vida de 180 grados de hoy a mañana, tampoco es así. Son acciones que se hacen todos los días y que se van aprendiendo y que sí puedes cometer errores, pero que todos los días puedes ir practicando con la intención de lograr esto, que realmente al final es un bien mayor, ¿no? De decir, ok, si yo cambio este pequeño chip o esta pequeña parte de mi chip en mí hoy y lo practico todos los días, estoy evitando que mi hijo o mi hija sea víctima de abuso. O sea, es algo súper, súper fuerte. Claro. Y ya que lo pones en la balanza, así es como que, pues voy a preferir 1000 veces yo recordar, cambiar este chip o decir estas palabras o lo que sea, porque yo sé que eventualmente estoy protegiendo a mi hijo o a mi hija cuando salga al mundo. Tanto si está en primaria, si está en kinder, secundaria, prepa, si entro a la carrera, porque tampoco es nada más como prevención de abuso, de que ya a los 18 ya las estrategias ya no sirven. Pues no, o sea, le voy a enseñar a tener relaciones sanas, a no permitir violencia sobre su persona de cualquier tipo, a respetar a los demás, prevenir que sea un agresor en el futuro. O sea, realmente son cuestiones que van más allá. Entonces ya cuando dices, ok, o sea, lo pones en la balanza y es como, pues vale la pena. Claro. O sea, realmente por ellos y ellas siempre va a valer la pena. Siempre va a valer la pena. Sí, totalmente. Y también yo creo que hablar de pedir ayuda. O sea, muchas veces es como, es que nadie nos enseña a convivir con niños, niñas y adolescentes correctamente, nadie nos enseña a ser papás, nadie nos enseña. No, pero podemos ir aprendiendo, como dices tú, y entre esas herramientas que podemos tener como adultos, como adultas, es pedir ayuda. Pedir ayuda si algo no lo sé, si algo como que me lo cuestiono y está medio raro, pues bueno, ¿qué otras herramientas puedo tener? ¿No? Y como tú dices, o sea, vale totalmente la pena el aprender esto, porque al final, ya si hablamos ahora sí de adultos, vas a crear adultos mucho más sanos, mucho más saludables también. Entonces, créeme que eso es lo que más te pueden agradecer al final, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante todo esto que dices de las herramientas y saber pedir ayuda cuando algo
algo no nos queda bien claro, ¿no? También es importante. Sí, claro. Y creo que esto que mencionas de pedir ayuda no te hace un mal padre, no te hace una mala madre, no te hace un mal adulto, más bien te hace un poco más funcional de admitir, de sabes que no está mal no saberlo todo, nosotros tampoco lo sabemos todo de este tema, por ejemplo, seguimos aprendiendo, nos seguimos formando, pero pues vas aprendiendo y sobre la marcha vas mejorando y como dices tú, sabemos que no existe un manual para formar, sabemos que no existe un manual para tratar con niños y niñas, sabemos que a veces los adolescentes pueden ser complicados, pero también existen personas que nos pueden ayudar, ¿no? Existen formaciones que podemos tomar, existen pláticas a las que podemos asistir, todo con el objetivo de no solamente tratarles mejor, sino también yo ser mejor como ser humano, ¿no? Seguir creciendo, seguir aprendiendo y sobre todo sentirme con la tranquilidad de que si algo ocurre relacionado con abuso sexual infantil o cualquier otro tema que decidas formarte, voy a saber cómo responder, voy a saber cómo reaccionar o le voy a poder ayudar a otros, ¿no? Sí. Y bueno, pues muchas gracias, Karen, por haber estado hoy en este podcast, por compartirnos también de tu experiencia. Un último consejo que quieras dar, recomendación, algo de este tema. No, pues muchas gracias a ti. Y yo creo que como empezamos, así me gustaría también terminar esta parte de hay que hablar del tema, hay que ponerlo sobre la mesa. Si hay algún papá escuchándonos, háblalo con tu pareja, háblalo con la mamá. Igual si hay una mamá, habla con el papá. O sea, hay que empezar, ¿no? Los que trabajamos en escuela, pues ya, ¿no? O sea, que el tema se empiece a esparcir porque es algo que, como dijimos, todos tenemos trabajo en esto y todos podemos hacer algo para prevenirlo. Sí, claro. Y igual yo, o sea, creo que lo más importante es hablarlo, informarnos, conocer del tema, perder el miedo y saber que lo que hagamos, cualquier acción, cualquier cambio que nosotros elijamos hacer en nuestro día a día, pues va a ser en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, que siempre va a ser lo más importante. Claro, muy bien. Muchas gracias, Cata. A ti. Si tienes conocimiento de algún caso de abuso sexual infantil, denunciar es lo más importante. Comunícate de inmediato con la Fiscalía de tu estado y no dejes que la violencia sexual infantil siga impune.